Hola, ¿qué tal? Te habla el ingeniero Ángel Suárez. Este video trata acerca del área de un triángulo. El ejercicio dice lo siguiente: determine el área del triángulo rectángulo mostrado. Aquí yo tengo el siguiente triángulo, el cual tiene como base 45 centímetros y como altura tiene 25 centímetros. El área de un rectángulo se basa en la siguiente fórmula que me dice que área es igual a base por altura entre 2, donde la base en este caso es 45 centímetros y la altura es 25 centímetros. Si yo sustituyo en la fórmula, yo tengo que área es igual a 25 centímetros multiplicado por 45 centímetros dividido entre 2. 25 por 45 es igual a 1125 y centímetros multiplicado por centímetros es igual a centímetros cuadrados. Por lo tanto, yo tengo área es igual a 1125 centímetros cuadrados dividido entre 2. 1125 dividido entre 2 es igual a 562.5. Por lo tanto, el área del triángulo mostrado es 562.5 centímetros cuadrados. Este de acá es el resultado final. Recuerda que el área de un triángulo se basa en la fórmula que me dice que área es igual a base multiplicada por altura dividido entre 2. Y bien, hasta aquí es nuestro video donde determinamos el área del triángulo mostrado, la cual nos dio 562.5 centímetros cuadrados. Hasta aquí es nuestro video. Si te gustó el video, dale a me gusta. Si tienes alguna duda, coméntala y yo te la responderé. No olvides compartir este video y suscribirte. Recuerda que subimos videos de análisis estructural, física, matemática y otros. Bendiciones y hasta la próxima.